Pues nada, bienvenidos a este segundo episodio de Jerry Metalism Podcast. Aquí estamos otra vez, de momento los de siempre, los de la primera vez. Y como ya sabéis, esto es un podcast en el que vamos a estar hablando pues un poco de discos que van saliendo, discos que nos van llamando la atención, novedades, principalmente y esencialmente de este año, salvo que hagamos alguna cosa excepcional. Y también pues para debatir de diferentes temas que nos vayan ocurriendo. De momento hoy pues vamos a ir a lo clásico, a comentar discos que nos han ido llamando la atención. Entonces, pues si alguien quiere comenzar hoy con la vaina, la primera vez empecé yo, por si queréis que cambiemos un poco esa dinámica del orden. Empezaré yo con el disco de Lomsk, ¿vale? Este es un grupo sueco. Según ellos hacen black metal, o según las descripciones que he visto por internet, pero claro, esto es un black metal que no es un black metal al uso. Ya iréis viendo que yo prácticamente no es que no escuche black metal al uso, pero no es lo que más me llama la atención, por lo que este disco de black metal tiene un montón de variantes, un montón de variedad entre otros subgéneros, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención que es muy folky, que es muy melódico, que tiene muchísimas otras cosas. Es uno de los discos que también merece bastante la pena escucharlo de principio a fin. Casi siempre a mí es lo que más me tira, lo que más me llama. Ver discos que no están fabricados para llamar la atención con un single, sino que tiene todo un sentido desde un principio hasta un final. A ver, el disco este se llama Acto 2, Act 2 of Iron and Blood. Realmente del acto 1 al acto 2 hay poquita diferencia, aunque sí que se van un par de años desde el acto 1. El acto 1 era un EP y esto ya es un disco completo. Pero sí que se puede ver como que no diría reciclado, pero que se han influenciado y han mejorado, ¿no? Esas primeras melodías que utilizaban en el acto 1. No sé, yo diría que es un disco muy completo, que para cualquier fan de black metal moderno es muy entrable, es muy melódico, pero a la vez es muy cañero. Entonces tiene para mí un poco todos estos elementos que busco en el metal que me engancha, sin más. No sé si lo habéis podido escuchar vosotros también. ¿Qué os ha Sí, parecido? a Yo mí te me ha diría gustado. que efectivamente de comentarse el tema de Black efectivamente no es Black al uso. De hecho, yo le veo bastante que tiene ese arrastre del Doom muchas veces. Me mola esa especie de épica oscura también que llevan. Como una curiosidad, si no me equivoco, estos son que tienen como nombres, usan una especie de rangos militares, ¿no? Sí, Dentro del propio sí, grupo que le sí. da así como un toque, pues eso, ese rollo épico que me mola a mí. A mí me ha Sí. gustado mucho y también, siendo suecos, quizá me imaginaba que iban a tender, cuando vi, ¿no? De la recomendación, quizá tiraba un poquito más a la escuela melódica sueca, pero nada que ver. O sea, es otro rollo. A mí me ha Eso es. gustado eso, o sea, todo lo que sea un black que no sea piedra, o sea, ¿sabes? En plan, sota, caballo, rey, Ujú. Correcto. estos encajan ahí y a mí ese regusto añejo al Dune, pues le hace sumir puntos al disco. Sí, lo curioso es eso justamente, que para ser una banda Gotemburgo no están haciendo un metal melódico, aunque sí que se note esas raíces, ¿no? Metan esa melodía dentro de algo más cerca a un black o un folk o algo así. Eso está muy guapo. Y el tema del Doom, que le dan esos pasajes mucho más pesados y tal. Es que A mí los hace, no diría únicos, porque ya el otro día lo hablaba, creo que con Javo, ¿no? Aparte, o era en el chat de Jerry's, que al final esto ha sido como un subgénero que se ha abierto hace no demasiado, pero es que ya me empieza a pasar como con muchos otros, de que empiezan a sonar todos bastante parecidos, ¿no? Como pasa con todos los géneros o los subgéneros sí, cuando algo se que pone es entre una comillas de vertiente. moda. Claro. Y los encapuchaditos y todos hacer más o menos un black moderno de tal.
Pues estos justamente a mí me han llamado la atención por eso. Porque además de ese black moderno están metiéndole otra cosita más de sus raíces. Pues tío, a mí, a pesar de que son suecos, si los hubiera escuchado sin tener ninguna información sobre ellos, de primeras hubiera pensado que son polacos, tío. Sí, sí, total. Tienen ahí ese regustillo de la escena actual de black metal polaca, Mm, sin querer nombrar a ninguna banda en específico, pero es como que me han dado esas vibras, tío. mm. Y sí, es que tiene esa confluencia ¿sabes? De regustillo folky, así potentorro, con ese toque doom, como decía Sier, que en general la cohesión de todas esas referencias, tío, pues ha hecho que sea un disco que quizá no destaca en plan, wow, como dices tú, esto es súper novedoso, pero destaca lo suficiente como para que te fijes. Sí, 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 A mí me eso ha es. gustado bastante. Sí, no tiene un diferenciador, como por ejemplo luego veremos este que vas a reseñar tú. No quiero hacer Spoiler. spoilers, pero no tiene esa diferenciación, ¿no? Que puedas decir, wow, estos es que tienen esa chispa, ¿no? Son únicos, tal. No es que sean únicos, pero está muy, muy bien hecho la mezcla y el disco en general se puede escuchar de principio a fin y que sea un viajito. Ujú. Está guapo. Muy chulo. Sí, ¿qué más? Pues si quieres, ¿tú tienes el tuyo ya ready, Julen? Sí, Pues para cuando tú sí, quieras, bueno, tío. voy a volver a hablar de Power Metal, que no es precisamente un estilo que esté entre mis favoritos y tal, pero últimamente pues está coincidiendo que están saliendo algunos discos que sí me parecen reseñables y entre esos discos está el último de Power Paladin, que creo que son islandeses, ¿no? Eh, el disco se llama Beyond the Reach of Enchantment, más allá del alcance del encantamiento. Y bueno, es un power metal alegre, guitarrero, que es lo que suele llamar la atención en el power metal, porque muchas veces las guitarras para mí no están lo suficientemente afiladas. Este no es el caso. Es bastante trayero el sonido, es potente. Y bueno, la música es bastante alegre, por lo que me suele gustar, pero es que no sé qué me pasa últimamente con esto, que yo creo que me estoy haciendo mayor y me apetece más disfrutar de la vida en general. Poca Y nada, pues nada, me ha parecido un discazo. Y sin más, no sé si lo habéis oído. Pues Bueno, Sí, yo sí, tengo que decir, consta que algunos sí. yo tengo un yo par tengo de que decir que. anotaciones. Dale, Javo, sí. A ver, sí, son dos chorradas. Una es que jamás prestarle atención al PP había sido tan divertido. Y otra es que si comerse un barreño de donuts rellenos mientras lees fantasía medieval fuera un disco, sería este, sin ninguna duda. Sí. Totalmente de acuerdo. Está bien traído. Yo me quedo con una cosa que dijo Julen en el chat, que fue ahí en el grupo, que comentó como si esto no te pone feliz, tío, o sea, no hay nada que te pueda poner, ¿no? Porque Estás escuchas esto muerto y por aunque no dentro. quieras, sí, lo escuchas y aunque no quieras, te pones contento, tío. O sea, Sí, se te yo tengo mueve que el pie, decir tío. O sea, como poco el pie. que cuando lo recomendaste, yo había oído hablar de ellos, pero es que yo acabé muy saturado en su día de todo el power melódico de la escuela europea, sobre todo en la parte esta finlandesa melódica con mucho teclado, lo que decía Julen, ¿no? De poco, no voy a decir poca guitarra, pero para mi gusto, o poco afiladas, o poco presentes, o poco potentes, no sé. A mí, dentro del power, siempre me gustaba más la vertiente más cañera y claro, yo solo ya leyendo el nombre, Power Paladin, sinceramente me tiraba un poco para atrás, porque digo, "Buah, esto va a ser otro pastelazo de estos de que me sube el azúcar en sangre", pero la verdad es que luego me lo pongo y estuvo bien. Yo tengo que decir que, como dijo Julen, yo acabé el disco y acabé feliz. O sea, estaba en el curro y acabé feliz, lo cual ya es un logro, ¿no? Para un disco. O sea, Sí, tío, está además muy es guay. que eso que dices, ¿no? Que suena, a pesar de que sea eso como muy feliciano y tal,
tiene su potencia también en el disco. O sea, yo me imaginaba, quizá también eso me ha sorprendido, que me imaginaba algo mucho más meloso, ¿no? En plan, y bueno, tiene lo suyo. Tampoco es que abuse de unos agudos de estos que digas, lo hemos hablado también alguna vez en el grupo, ¿no? Que el power también hay a veces que tiene una especie de agudos, y lo dice alguien que es fan de Halford, así que los agudos no van en contra de mis gustos, ¿no? Pero es otro tipo de agudos, ¿no? Y aquí tampoco es que abusen de ellos. A mí me ha molado. La verdad es que te voy a decir que después de ponerme este disco me puse una playlist de Power Remember que tengo en Spotify, ¿sabes? De clásicos del género, y dije como, bueno, tampoco estaba tan mal, ¿sabes? Es que Sí, yo creo tío. que lo malo de algunas voces del power metal es que a veces un disco parece una competición de a ver quién mete más, quién llega más arriba y quién lo hace más veces durante un disco. Dices, muchas veces algunos discos hasta causarán problemas en directo porque no puedes estar a ese nivel todo el rato, No ¿sabes? O puedes sea, mantener, no. y me parece una locura. Y, Yo me y no ayuda mucho a la música, creo. Yo me cansé mucho del power justamente por eso, ¿no? Porque al final es una batalla de egos, de virtuosismos y de tal que al final si escuchas banda tras banda que van del mismo palo, pero sí que es verdad que este no tiene pinta de eso. Yo me lo puse muy poquito, me pilló currando y dije, este no es mi momento ahora mismo para esto. Y lo Por... tengo pendiente porque viendo que vosotros que no sois habituales, voy a decir, ¿no? De estar escuchando esto a diario y os ha entrado, me lo pondré porque eso, a mí también me recordará aquellas épocas, Está épocas del pavo. guapísimo, tío. Yo este año, ya os comenté también, con el de Gladdenfold y han sido dos discos de power metal que he dicho, tío, por ejemplo, el de Gladdenfold me lo puse mientras estaba fregando y cuando me di cuenta estaba fregando así. O sea, a mí hacía muchísimo tiempo y con el de Power Paladin lo mismo, tío, que un disco de power metal no me animaba a moverme estando en casa, que de normal yo escucho en casa y tampoco soy de los que se flipan haciendo headbanging aquí solo, ¿sabes? Como si fuera me sorprendí a mí mismo moviéndome. Digo, coño, esto es porque mola más de lo que yo me estoy dando cuenta, ¿sabes? Sí, Pero sí que es cierto que te y porque no, esperas. No, dime, así es, perdona. no digo que porque encima que es que no es una parodia, que yo creo que es una cosa que No. también tira mucho para atrás, ¿no? Entonces, en este caso no, y yo viendo el título, pues lo que os decía, ¿no? Que ya me sonaba yo, bueno, esto va a ser, pues eso, pues excesivo, muy autoparódico, donde la gracia del disco no va a estar tanto en, pues que sea alegre y divertido, sino en el propio chiste del género, y me imaginaba algo así. Hombre, me imaginaba, habiendo recomendado Julen, no, porque si Julen ha dicho que estaba guapo, digo, hostia, pues si Julen dice que un disco de Power está bien, tiene que estar bien. Sí, sí. Pero es cierto que ya con el nombre te esperas algo, pues, un poco sobreedulcorado y demás, pero joder, está muy bien. Claro. Yo creo que todo esto que estamos hablando de que por nombre te esperas una cosa está automáticamente nivelado por el hecho de que son islandeses, ¿sabes? Que son tan taciturnos que eso ya... Luego, musicalmente, yo muchas cosas que escucho que vienen de Islandia son muy curiosos. O sea, normalmente, este no es el caso porque es un power metal muy clásico, pero escucho mucha música experimental que viene de Islandia. Y Ujú. incluso los grupos de black metal islandeses tienen, normalmente tienen sonidos muy raros. O sea, tienen sonidos no tan, o sea, bastante originales y melodías también un poco extrañas y bastante experimentación suelen tener. Me gustaría, ahora que estás diciendo tú esto, un día hacer un especial sobre Black Islandés, porque me parece que ahí hay mucha chicha de la que tirar. Hay una Sí. escena muy guapa, entonces pues lo apuntamos por ahí. Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Con el primer disco de los dos que os voy a traer. Ha sido una grata sorpresa. Es de Abstracted. Sorprendido en primera instancia porque son brasileños, si no recuerdo mal. No me ha apuntado la. No me ha apuntado. Ese te lo voy a dejar a ti, Dani, porque ya que lo descubriste tú. Pero muy bien, esgrimen un death metal progresivo, podría decir, con un velo muy etéreo. El disco suena bastante etéreo en general. Eh, un velo ambiental a cargo de unos teclados que, he de decir, que
están igual de bien utilizados como de compensados en la mezcla, porque no se comen, no tienen un protagonismo demasiado estridente. Me ha gustado mucho y es un, pues como me hacía pensar mucho, tío. No sé si conocéis una banda catalana que se llama Carlahan. ¿no? Pillado. Pensaba mucho en esta peña o incluso en In Morning, en cositas así, ¿sabes? Eh, Tiene su progresión, tiene caña, tiene pasajes melancólicos. Es un disco súper completo. Me ha gustado un montón. Sí, la verdad es que es muy curioso esa mezcla que hacen y ver de dónde vienen, ¿no? De que ellos mismos se autodenominan thrash progresivo y tal. Es como, vale, no es que se hayan olvidado del thrash y no es que se hayan centrado en el progresivo, sino que Ujú. le han pegado una evolución muy guapa tirando a muchos subgéneros del death que están muy, muy, muy bien. A mí me pareció muy curiosa, Sí, y incluso además, a incluso pesar con de tanta que, voz melódica. a pesar de que meten mucha melodía, eso es lo que te iba a decir, yo tampoco los consideraría como death Un melódico. Ya te digo, a mí me suena más a death progresivo Sí. que, que a otra cosa. No sé si alguno más ha tenido la oportunidad de escucharlo o... Buah, a mí me ha costado muchísimo. Sí, algo, Pero algo me conseguí comentaste. escucharlo, conseguí escucharlo entero, pero muy Se te hizo un complejo nudo en el para mí. cerebro. Sí, sí, y todavía estoy ahí intentando desanudar. Por más cerveza que tomo, sigue ahí Yo el disco justamente lo he escuchado en varias partes, porque eso, a las 3 4 canciones o así es denso. Es denso sí. y es un poco saturantillo. Para que le guste Acostumbrado a escuchar discos completos, muy melódicos, muy tal. La progresión no está en la configuración del disco o de los temas, sino en las canciones en sí. O sea, cada canción es una puta locura diferente. Sí, Pero hay que total. decir que la gente que parece como que cuesta y tal, pero realmente al que le guste el género, Sí, claro. vamos, lo va a ir entero y le va a parecer poco. Sí, Sí. de hecho, Y además, es lo que iba a decir. Yo me lo escuché del tirón y me lo volví a poner. sí. A mí me pareció, digo, esto como que me suena, lo voy a decir mal, ¿vale? Pero muy profesional, ¿no? Como que esto tiene que ser de músicos de la hostia de un montón de bandas, pero no. Me sorprendió muchísimo ver que no son músicos que llevan 400 años con 30 bandas diferentes o cosas de estas, ¿sabes? Que es gente que está a tope ahí en este proyecto y eso me mola un montón. Ahí es donde descubrí cómo se llama el baterista. Os lo dejo para que lo descubráis vosotros por internet. Prefiero no Sí, decirlo. sí, no, no va a ser spoiler, que estuvo guapo el comentario aquel. Me quedé flipado, claro. Yo al escucharlos dije, hostia, este batera me puede recordar a este, al otro, tal. Me metí en Metalum y tal. Y fue gratísima mi sorpresa, aunque no encontré lo que buscaba, pero me encontré con algo casi mejor. Os dejo para que lo busquéis vosotros mismos. Sí, yo pensaba que o sea, el nombre de músico del año lo estaba ostentando el único miembro de uno de los discos que trajiste en el primer programa, que era Vía Doloris, el mítico Gildas Le Pape, ¿sabes? Que me parece un nombraco increíble. Tremendo. Totalmente. Pero sí, sí, os animamos a que busquéis cómo se llama el batería de Abstracted porque os va a molar. Sí. Así que nada, Pues, pues eso, si A mí, quieres de darle tú sobre el a... grupo, Ah, un sí, sí, perdón, comentario perdón. que sí me gustaría hacer, que el nombre me parece que le va muy apropiado también, ¿eh? Sí. Porque siendo Abstracted, ¿sabes? Además, es unos tíos que, pues, efectivamente, o sea, se ve que son peña que domina sus instrumentos, ¿sabes? Es muy técnico, me sabe hacer prog, me imagino que algo tienes que, algo tienes que saber hacer con lo que tocas. Sí que o sea, se ve que suenan bastante vastos y complejos. A mí me ha gustado. Sí que es cierto que, a diferencia de otros discos que hemos comentado por aquí, no lo veo tanto como viaje, ¿no? Para escucharlo de principio a fin. Este casi me lo podría poner, te voy a decir, aleatorio, ¿sabes? En el sentido de que no sigue esa línea. Y tampoco es que busquen sonar especialmente cómodos, pero sí que te voy a decir que, Javo, como comentaste tú al principio en la presentación que hiciste sobre tus gustos y tal, es un disco Ujú. que va muy en tu línea, ¿no? Porque sí que Sí, parece como que cogen cositas por aquí y por allá y te lo muestran ahí con una sensación de hacer pues quizá a veces hasta un poco excesivos,
pero con buen criterio. A mí me ha sorprendido para bien. Sí, me parece que al hacer tanta paranoia pues eso, te hace nuditos en el cerebro, creo que incluso habiendo tomado ese camino, lo hacen lo suficientemente organizado, por así decirlo, para que con tener un poquito la mente hecha a ese rollo o estando un poco predispuesto en el momento a escuchar, pues lo que decía Julen, que tampoco es un disco imposible, lo que pasa es que pues tienes que tener el cuerpo o, ¿sabes? O que de por sí estás predispuesto a ese tipo de cosas. Yo porque conforme me he ido haciendo más mayor, aparte de que he empezado a escuchar, conforme van pasando los años, intento escuchar más tipos de música, incluso pues, lo que hemos dicho muchas veces fuera del metal y demás. Entonces, cuando escucho algo que me ofrece mucha variedad y cosas aparentemente complejas, pues me suele llamar mucho la atención. Sí. Mm. Pues nada, chicos, continúo yo con mi segundo, siguiendo la misma rueda. Sí, señor. Mi segundo disco y último por hoy es el de Detonate. Son unos daneses, pero me parece muy curiosa la mezcla que hacen porque me recuerda a la música francesa. No sé si es que estarán cerquita más de Francia o lo que sea, pero a mí me recuerda mucho, mucho una mezcla entre dos bandas. No me encanta basar una banda o recomendar una banda con respecto a otras, pero es que me parece muy curioso que el disco anterior me sonaba mucho, 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 o me recuerda bastante a Gorod, que a lo mejor no es ni siquiera una de sus bandas principales, pero me recordaba mucho, mucho a Gorod. Y este disco tira un poco más el rollo Gojira, pero no sé, para mí es uno de los mejores discos que he escuchado hasta ahora, ya que han hecho algo muy propio, muy tribal también, tienen un rollo muy chulo y una producción que es sorprendente sobre todo teniendo en cuenta que lo han hecho todos ellos. No tienen discográfica. También me sorprende mucho que Spotify nos haya podido recomendar algo así, ya que no está dentro de ninguna gran discográfica. Y eso es bastante interesante, ¿no? Cuanto menos. Porque Dead Records la han llamado, pero es que básicamente son ellos. O sea, es la discográfica que se han creado para sacar su... Fue el mismo batería lo grabó, lo produjo, o sea que se lo han hecho absolutamente todos ellos y es excepcional la calidad que tiene en tema, ¿cómo decirlo?, técnico, ¿no? Instrumental y todo esto, el sonido me parece espectacular. Y luego las canciones, pues como siempre, como es básico en mí, es un disco que se puede escuchar perfectamente todo seguido. En este caso no creo que tenga tanta importancia escucharlo del tirón, pero sí que está muy bien conseguido una canción detrás de la otra. Diría que el principio del disco como que me esperaba otra cosa. Cuando lo empecé a escuchar dije, hostia, qué batería más chula, tal, pero enseguida te meten como un metal moderno, como muy evidente, y enseguida se diluye y pasa absolutamente a otras cosas. La segunda canción es mucho más melódica, mucho más progresiva, te van caminando poco a poco y eso ya fue lo que me enganchó y al escuchar al final todo el disco dije, joder, si es que han mezclado tantas cosas y lo han hecho con tan buen gusto que yo creo que esto podría ser un pepino de banda y creo que es una pena que se quede a lo mejor por decisiones discográficas o lo que sea, que se quede a lo mejor un poco ahí, ¿sabes? Yo creo que es una banda que podría tener muchísimo, muchísimo recorrido y pegar bastante fuerte. Mm. Porque aunque lo haya comparado con Gojira o con Goro o tal, simplemente por poner una especie de precedente, ¿no? Para el que te gusta esto, al que le gusta tal, o que te recuerde, porque al final es imposible no hacer igualaciones, no. Comparazaos. Comparaciones, es imposible no hacer comparaciones, pero realmente suenan muy propios, suenan ellos desde el disco anterior, ellos ya estaban teniendo una línea bastante propia y eso me gusta mucho, eso me mola un Estoy montón. totalmente de acuerdo con un apunte que has hecho en cuanto a qué evoca
su sonido y es que suenan tribales. Mm, A pesar de ser daneses, ¿no? Hemos dicho. daneses, sí. Pero hacer referencia en cuanto a influencias a la escuela de metal extremo más moderno francesa, si me hubieran dicho que son australianos, me lo creería. Sí, 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 porque tienen esos puntos, ¿no? Así como Aborigen, casi. aborígenes. Sí, A mí me ha sí. gustado mucho el disco también porque dentro de, pues que siempre tiene el Main como este aire progresivo, ¿no? Me parece que es un disco muy físico. Quizás eso es cuando decirlo de Tribal también se acerca un poco a eso, ¿no? O sea, me parece que es un disco con enjundia, ¿no? A mí me ha gustado, con groove. A mí me ha gustado. Mm. Sí que he reconocido esas, no sé si llamarlos influencias, pero sí ese marco sonoro, ¿no? Que comentabas, Dani. También lo que dices, ¿no? En plan, a veces suena como muy moderno, son capaces de cambiar tranquilamente a otro lado. Y a mí que también, como ya os habréis ido dando cuenta, me gusta buscar estas eh, casuísticas, ¿no? El disco también se llama Mosaic, ¿sabes? En plan, también que un mosaico es la típica cosa que dices, digamos, por partes no tiene mucho sentido, pero cuando la juntas sí, ¿no? Y esto creo que refleja un poquito también el disco en sí. En plan, Total. yo creo que incluso a veces la forma en la que tienen para construir la tensión con las canciones me recuerda un poquito a más que a grupos, a este post-metal más o menos moderno que hay hoy en día. Y ya te digo, tampoco creo que el nivel técnico que muestren sea para mostrar lucimiento. O sea, no están intentando decir somos los putos jefes aquí, sino estos somos nosotros. Yo coincido contigo, mira, el primer disco no lo he escuchado, le voy a dar un tiento porque este me ha molado y creo que pueden tener recorrido. Ya te digo, cuando escuches el otro, notarás a lo mejor que le falta ese empaque que han conseguido con este, ¿no? Que lo han dejado todo como súper, súper bien cerrado. Pero igualmente ya apunta a muchas maneras, ¿no? Ya meten ese progresivo, ese groove. Ya tienen bastante definido o bastante cerca de definir esa identidad que han conseguido con este. A mí me ha sorprendido un montón, sí, por eso. Y sí, os aliento a que lo escuchéis también. Yo solo los he descubierto con este disco y no tampoco he escuchado lo anterior. Y pienso igual. Lo primero que pensé cuando iba a mitad de disco o así fue, buah, esto en directo tiene que ser una muralla sonora, pero muy bestia. Y Sí, si sí. son capaces de plasmar esa misma energía, que estoy seguro de que sí, en el directo, es típica banda que en el momento en que en un festival se cuelen y los vean 80 personas, va a empezar a hacer así. Va a empezar a subir. Es que Sí, esa es la putada muchas veces de la autoproducción o tal, que me parece normal y más estando dentro de una banda y sabiendo lo complicado que es, ¿no? Fichar por una discográfica o simplemente tener el tiempo y poder dedicarle a dar ese paso más profesional, a lo mejor, o lo que sea. Pero es una verdadera pena, o yo pensaría que es bastante pena que estos chavales no despeguen, porque es que me parece carne aunque no me encante, pero me parece carne de Roadrunner, ¿no? De que lo pille una discografía mega potente y que peguen un ostión muy guapo. Pero bueno, ya se verá. A ver qué se puede hacer. Me toca a mí el segundo disco entonces. yes. Bueno, pues voy a hablar de una banda, bueno, es más una one-man band nicaragüense. El proyecto se llama Veins. El disco que acaban de sacar se llama Stasis Liminal. Y es un disco que igual destaca más por su atmósfera que digamos que por la calidad de la música o por el placer de escuchar melodías y ese tipo de cosas. Es un disco con una atmósfera muy opresiva, cantado en castellano, letras además muy schopenhauerianas, nihilistas y bueno, como letras funcionan, o sea, las letras funcionan muy bien. Y, y nada, pues es una especie de, es que llamarlo black metal, es black metal, la voz tampoco es la típica del género, la música es más lenta, es más pesada,
No sé cómo lo describiríais vosotros. Por lo que yo he leído, se describe como post-black metal, pero yo tampoco lo tildaría como post-black metal. Están ahí como en una especie de limbo entre varios subgéneros del black, porque creo que también lo comenté, la voz me recuerda mucho a Cry Femal, a la banda esta madrileña de black, que siempre hace como mucha referencia a la depresión, ¿no? Es una voz como muy agónica y demás. Entonces, el compendio ese de la atmósfera, tiene como un toquecillo un poquito más, por decirlo así, aunque tampoco moderno y tal, pues está en un limbo que yo tampoco sabría muy bien cómo definirlo. Si no quisiera mucho pillarme los dedos, diría que es black metal y ya, pero Mm, a sabiendas de que realmente no es black metal y ya. ujú. Me ha gustado mucho la Es que voz, como hablar bien dices de... tú, las letras se le entiende muy bien, una dicción bastante buena y cómo suena la voz, que es una de las cosas, aparte de la atmósfera, que más me ha gustado. Yo es que el tema de, claro, cuando hablamos de a qué suena, pues quizá el black metal sea hoy en día un paraguas muy grande, ¿no? Quiero decir, Mm. si pensamos en black metal, tampoco tiene que ser simplemente pues la escuela noruega clásica, ¿no? Estos desde luego no encajan para nada en eso, pero sí que quizá a riesgo de ser muy general, yo sí lo metería dentro de lo que es englobar, dentro del globo del black metal. Sí que haría más hincapié, pues eso, en que es muy atmósfera, muy nihilista. Me ha gustado ese término, ¿no? Porque sí que lo define bastante bien. Me gustaría profundizar un poquito más en las letras, a ver si ese punto filosófico que comentas, pero ha sido una buena adición al Colecta. Ahí está en la playlist. Es que, Una es pena que no que, esté en que el alguien te Spotify. grita al oído que la Sí, identidad es un fantasma somático, es toda una experiencia. A mí me ha encantado. Sí, 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 sí. eso de... Está bien, poniendo el comentario este que comenté a Dani de Spotify, efectivamente, bueno, al final igual existe la tendencia hoy en día, que igual es otra cuestión, a debatir, pero que Sí, si no estás en Spotify como que pierde cierto alcance, pero es que hay mucha buena mierda más allá de Spotify, ¿sabes? Y limitarte a eso, pues es ya. una putada. Y tenemos Bandcamp, tenemos otro tipo de plataformas donde poder escuchar esa música y Spotify no debería limitar, ¿no? Ya te digo, igual es una cuestión más para algún debate que hagamos aquí, No, sí, pero pero me tienes toda parece la razón, la interesante. verdad. Sí, yo me escuché el disco en Bandcamp y después de terminarlo fui a comprarme un Diablo y una Palestina, tío. Porque me sentía como, wow, acostumbrado a escucharlo todo en Spotify, como, wow, qué alternativo soy, estoy escuchando una banda, una banda en Bandcamp, ¿sabes? Sí. Mereció la pena, No, también te digo. sí, 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 sí. La sí. verdad es que el disco merece muchísimo la pena. La ambientación que crean, yo creo que es lo que le permite entrar en ese ámbito a lo mejor de black metal, porque es mucho más denso, es más oscuro. No, tiene un rollo, no es doomy, pero tiene un rollo como mucho más lento, ¿no? Que a lo mejor se englobaría mejor en el black, pero es que tal como crean la atmósfera, o sea, en el death, perdón, pero tal como crean esa atmósfera es que es muy black. Y si encima las letras van de esto, que eso yo no me había fijado, ya está totalmente dentro de ese rollo, Que, ¿no? que, por cierto, otro apunte que he de decir, esto ya es a título personal, para con Julen, es que se agradece un montón que gente como tú se pase prácticamente 24/7 en Bandcamp, porque estoy seguro de que muchísimas bandas que escuchamos, si no fuera porque las compartes tú, no, a mí desde luego O- que el Spotify no me las recomendaría. Y Ujú. Totalmente. enlazando con lo que has dicho tú de Dead Nate, de tu anterior disco, Dani, creo que Ujú. es bastante mérito por parte de la banda el que nos haya hecho llegar a través de Spotify su disco, a pesar de no estar metido, ¿sabes? De En estar una gran autogestionado. discográfica. Sí, 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 Creo que es total, total. bastante mérito por parte de la banda que está haciendo las cosas bien. Sí, sí, sí. Sí, es Hay que una cosa, esto también da para pegar una buena charla, ¿eh? Mm. Sobre todo este sistema del spot y las redes y todo este tipo de cosas. Mm. hay una cosa que me gustaría mencionar, igual también es más para ese debate, pero por ejemplo en Bandcamp, cuando tú vas o sea, Bandcamp tiene una forma de listar
digamos, todo, que tú te haces una especie de, bueno, ¿qué estilos me gustan? Eliges los estilos y, y todos los días, o bueno, según van apareciendo discos de ese estilo, te va añadiendo y tú tienes un feed ahí donde tienes, pues eso, todo lo que va saliendo de los estilos que te interesan. Spotify lo que tiene es un algoritmo que reconoce muy bien tus gustos y te puede llevar, seguramente tendrá alguna especie de interés oculto en llevarte hacia ciertas cosas Ujú. según tus gustos, pero lo tiene bastante bien, lo tienen bastante bien calibrado. Eh, para mí son perfectamente compatibles. Si eres un consumidor compulsivo de música, yo creo que mezclar las dos aproximaciones es lo que está, o sea, es lo que te ayuda un poco a mantener un poco el estado actual Sí, a tener un de los flujo estilos que te constante gustan. de música nueva o incluso ya no necesariamente grupos nuevos, sino mantenerte también al tanto de, hostia, esta banda que hace 3 años que ya no me acordaba de ellos porque voy consumiendo tanta música que es inevitable que se vayan almacenando ahí un poco en el cajón, pero desde luego yo lo voy a tener que empezar a hacer más porque muchas veces Spotify, como a través de Spotify también escucho tantísima música diferente, muchas veces en la lista de radar de novedades pues me mete mucho drum and bass y no me mete casi metal extremo y, ¿sabes? Entonces voy a tener que recurrir a Bandcamp para hacer esto que dices tú porque no sabía que te generaba un feed en función de los gustos que vas añadiendo, o sea que súper guay. Qué guay. Mm. Bueno, ¿A quién le pues toca? creo que sería mi turno. Bueno, pues antes yo ahora me voy a salir de género, aunque no me voy a salir de país. También traigo un grupo alemán que se llaman Cruel Force y este es su cuarto disco ya, que se llama Aneda. Bueno, esto también es un grupo que se formó ya hace bastante tiempo, a finales del 2000, de la década del 2000, vamos, antes del 2010. Y lo que pasa es que, curiosamente, inicialmente empezaron haciendo un speed metal con mucha influencia de ese black primigenio, vamos a decir. Cuando hablo de black primigenio estoy hablando de cosas como Venom y cosas de ese pelo, dentro del speed, ese rollo. Black Pero Rock. creo que cuando pararon y volvieron otra vez hace pues un par de discos, quizás han enfocado un poquito más en el speed más clásico. Han dejado un poquito de ese lado, por lo menos en las voces, se nota bastante. Sigue teniendo un poquito esa influencia de ese black thrash ochentero, pero yo lo encajo claramente dentro del speed, en concreto de esa vertiente alemana del género. De hecho, me ha recordado un poquito a unos que también comparten parte del nombre, se llaman Violent Force, que sacaron un disco también en los 80, no sé si los conocéis. Está un disco bastante guapo. Y también, pues bueno, igual antes ha comentado Dani que lo de mencionar a otros grupos, a mí a veces cuando estamos hablando y recomendar, sí me gusta, sobre todo para que gente que pueda conocer a esos grupos, pueda intentar, ¿no?, atraer a nuevos oyentes, aunque entiendo y comparto tu punto, ¿eh? Y en este caso, pues bueno, por citar alguno, pues estaremos pensando en clásicos como Sodom, Destruction, puede haber ese rollo. Y aunque tenga también ese espíritu trash, suena bastante limpio dentro de lo que es el género. Que, a ver, suena pues cervecero, vamos a decir así, ¿sabes? De tomar una caña, violento. Y también ahí, pues bueno, fíjate que a mí había un momento que me ha recordado, incluso, no sé si lo comentaban en el grupo, creo que fue en el segundo o tercer tema, un momento que no sé por qué me vino a la mente el Battalions of Fear de Blind Guardian, quizá cuando estaban más cerca de ese speed thrash de lo que hicieron después, ¿no? Estamos hablando de ese disco en particular, como mucho el Follow the Blind, algo así. Pero es por esas guitarras rapidísimas que es casi un ataque frontal directo. En plan, este sí que es un disco que tampoco hace falta escucharlo del tirón. También te lo puedes escuchar como un grandes éxitos. Y me ha parecido, vamos, un auténtico pepinazo. Yo escucho esto y me dan ganas de salir a tomar unas birras con los colegas, ¿sabes? En plan, a diferencia de otros discos que igual estoy más acostumbrado, más rollo melancólico y demás, aquí te activa mucho. Tengo que decir también que me gusta como, bueno, de vez en cuando tienen algún temita que es solo instrumental, que rompe un poquito lo que es la dinámica del disco. Y me ha gustado mucho cómo terminan el disco con el tema que da título al álbum, que es un poquito más largo de lo normal, sin perder esa fiereza que demuestran.
Y yo creo que lo más llamativo del disco es que no suena a voy a intentar hacer un homenaje a lo que se hacía en los 80. Suenan muy sinceros. O sea, esto es lo que hacemos, así suena y lo hacen con mucha calidad. Creo que es un disco muy pegadizo, muy pegadizo. No sé si habéis tenido la ocasión de escucharlo. Me imagino que sí. El tema homónimo del disco me parece un pepinazo. Me gustó un montón. A mí es que todos los temas de ese disco me parecen un pepinazo. Yo comparto la misma sensación de Asier, de querer, o sea, de que te da ganas de bajar a la calle y no sé si tomar unas cervezas o enredarte a hostias con alguien. O sea, Sí, sí, es macarra, tío, es súper macarra. sí, sí, Es es macarra, muy esa es la macarra. palabra, tío. Es muy macarra, sí. Sí, Es sí. muy macarra, pero la calidad es, a mí, Brutal. o sea, además es que es la naturalidad, cómo salen, cómo entran los temas. eh, es que a mí me ha parecido un discazo absurdo, o sea, un nivel absurdo. Sí, Además, para un estilo que no es precisamente muy dado a sacar discos de una calidad excelsa, sino es más bien centrado en la tralla. Y este es, para mí, ha sido, no sé, todo un descubrimiento. yo tengo la sensación de que son músicos que podrían estar haciendo cosas, o sea, están haciendo música por debajo de sus posibilidades. Quiero decir, en el mejor de los sentidos, ¿eh? Los veo capaces técnicamente de hacer cosas muchísimo más complejas, pero deciden hacer esto más sencillo, pero de muy, muy, muy bien tocado. Eh, Es es el que típico encima disco. la producción, digo que, o sea, a mí me gusta porque dentro de este género hay muchas veces que suena como, a veces acaba sonando como muy sucio, ¿no? Y en este caso no me lo ha parecido. Es una producción bastante clara, sin dejar, o sea, no es que suene limpia, porque tienen pues esa voluntad también de sonar callejeros, como habéis dicho, ¿no? Porque a mí me suena a eso, pero, joder, se distinguen muy bien los riffs, la batería, ¿no? Galopante en todo momento, se distingue muy bien esa voz, que tampoco intenta ser un prodigio técnico, o sea, es en plan, comentabais lo de callejero repartir hostias y es típico de una sala pequeña, ¿no? De mazo calor, sin aire acondicionado o roto y estás la peña con el puño levantado, es de ese rollo. O sea, me parece, pues igual considero que dice Javo, ¿no? Estos quizá podrían hacer algo más complejo, pero es que no quieren y lo hacen bien. A mí me parece que lo han clavado. Con este disco lo han clavado. El anterior también está muy bien, ¿eh? Y es cierto que lo que hacían al principio tenía otro rollito, pero yo creo que con este disco han dado en la tecla de lo que deberían sonar, o por lo menos, no sé, para mí esto va directo al top mm, del año. A mí porque ya, ahora no lo podéis ver porque ya se me ha ido, pero cuando terminé de escuchar el disco me toqué así y tenía las cejas de cuero y el bigote era un cinturón de balas, tío. Me tendría que haber hecho foto, tío. Transformaste directamente ahí. Sí, sí, fue como, wow, no esperaba conectar tanto porque es un estilo, ¿sabes? Que me gusta, pero conecté de manera, uno, muy rápida y dos, ya te digo, yo tuve la sensación de lo que ha dicho Julen, me apetece salir a la calle a pegarle a los viandantes o incluso a volcar contenedores, o, ¿sabes? Es un disco callejero, macarra, es de buscar peleas, ¿sabes? Y, y ya te Y digo, muy a honesto. mí eso te iba a decir, que no es que se vea que vamos a hacer esto para enfocarnos en un grupo. Se ve que ellos hacen lo que quieren hacer, quiere decir que No es, suena creíble, no es suena una pretencioso en nostalgia absoluto. fácil. No, no, no. Tu foto en Metal Archives es una delicia, ¿eh? Sí, o sea, jamás, Completamente jamás espectacular. que te salgan, o sea, que te salgan pelos en las orejas y te dé un ataque de gota, jamás había molado tanto, tío. Es macarrero total, ¿eh? Eso sí. Es macarra y hago la referencia esta porque yo al final no estoy tan conectado con esos estilos porque tampoco los he mamado desde muy joven. Son cosas que, pues, lo que decías tú, a lo mejor he conectado más con la escuela de Sodom o Destrucción, porque al final era, pues, en el momento en que descubres una banda detrás que te mola e investigas un poquito, a poco que investigues, pues las referencias van a estar ahí, ¿no? Sí. Pero nunca ha sido un estilo que yo haya dicho, voy a escuchar de manera activa en casa.
Y cuando me puse este fue como, guau, tío. Si todo lo que yo en su día descubrí como parte de este movimiento hubiera sido así, probablemente le habría hecho muchísimo más caso a estas cosas. Muy guapo, tío. ¿Queréis comentar algo más acerca de este o le tiro caña yo a... Dale. Vale. Dale, Galor. Pues nada, yo voy a ir con mi segundo disco de hoy, que es el Hereditary de Umberkalt. Gran pepino, grata sorpresa, totalmente desconocidos. Esto apareció así, pum, no recuerdo ni quién lo recomendó, ni cómo llegó a mí, pero sin duda un gran descubrimiento. Eh, podría decirse que está a medio camino entre post-black metal y post-metal, a pesar de que en conjunto no llega a sonar del todo ni a una cosa ni a la otra. Hay momentos que directamente suena a black moderno, pero así es. Pero yo creo que una de los grandes porqués de que este disco suene tan adictivo, tan innovador, son las voces, el trabajo que hace Dimitra Kalaverezou. Son griegos, por cierto. No sé si lo habréis notado por el nombre de la pava, pero me parece que hace un trabajo excepcional a las voces, tío. Aparte que añade, si es que la música ya no lo estaba haciendo lo suficientemente bien, ese puntito de atmósfera, que también la tiene, suena entre etéreo y mal rollero por momentos. Y, y no sé, ha habido cosas, sobre todo a la hora de lanzar las voces limpias, que me han hecho pensar un poquito en ese rollo dream pop o slowcore que hace uno de los mayores exponentes, también porque me gusta mucho, de Lana del Rey. Y tampoco te voy a decir que pondría la mano en el fuego por apostar que a esta gente le mola, o por lo menos a la cantante, pero tampoco me sorprendería nada si en una entrevista dijese, pues mira, sí, una de las artistas que más me ha influenciado es Lana del Rey, me lo creería. O Lana del Rey o artistas dentro de este movimiento así Dream Pop que os hablaba. Me ha parecido cañero, me ha parecido bonito. Ya te digo, bueno, por momentos es una atmósfera bastante oscura la que consiguen generar. Y muy bien, muy contento de haber dado con esta mandanga. Os veo a Yo creo que sentir, es una así que banda que entiendo que lo habéis tiene... escuchado todos, ¿no? Sí, sí, un montón, además varias veces. Yo creo que es una banda que tiene muchísimo potencial, pero a mí me ha jodido un poco que sea un poco sloppy, que sea un pelín descuidado. Ujú. Que sé que también le da un poco ese toque blaquero, tal, el rollo, ¿no? De que no está del todo cuadriculado, que no está del todo metido en una plantilla, ¿no? Eso está claro. Pero a mí me ha faltado un poco más de delicadeza a la hora de grabarlo. Yo siempre voy a tirar hacia las baterías, ya lo sabéis. En concreto, la batería y a lo mejor algunos pasajes en las guitarras que en lugar de estar haciendo semicorcheas, pues están haciendo algo entre medias, entre un tresillo y una semicorchea. Ciertas cositas y detalles técnicos que creo que les falta un poco de perfilar, pero quitando eso, el ambiente que crean, la mezcla que hablábamos de las voces estas, que le dan también ese aspecto, es que es como que hacen algo muy oscuro, lo hacen muy épico o muy Y bonito bonito, dentro de la oscuridad. sí. Es como algo así, no sé. Creo que es un disco para escucharlo bien y escucharlo de arriba abajo porque también está muy enlazado o tiene pinta de estar muy bien enlazado en sí. Está bien pensado ahí. A mí me ha gustado muchísimo, tengo que decir que es de lo que más me ha gustado de esta colecta. Me ha parecido un pepinazo. También te digo que a mí cuando se pone un disco así como muy emocional, es muy fácil que me gane y este disco Ujú. lo hace, esos contrastes que hablamos. Aparte también tengo un poco de debilidad por todo lo que sea griego, me gusta mucho
Grecia, bueno, eso no sé cómo ha sonado, pero no me estaba Lo refiriendo pasaban por bien ahí, entre colegas los griegos, ¿eh? hablaba más bien culturalmente, pero ahí queda tirado. Queso feta. Hablamos del queso Y, feta. por ejemplo, sí, Y el sí, de queso. los giros, tío, de los giros que... Bueno, y de Sakis Tolis, que está también, si no me equivoco, también Sí. colabora por aquí, ¿no? El bueno de Sakis, que está en todas partes. Hostia, No, pero ahí, fuera de coñas, me ha parecido un disco buenísimo. Me ha gustado esa, como curiosidad, esa referencia que has hecho, Javo, a Lana del Rey, porque yo tengo que reconocer que también me mola ese rollo y quizá el Ujú. hecho de que lo hayas mencionado y que me haya gustado tanto este disco, pues oye, pues quizá hay ¿no? Hay alguna causalidad ahí. Yo no sabría Me ha decirte qué es parecido, exactamente, pero me hizo pensar en Lana del Rey muchas veces, además, a sí, lo largo del disco. a mí ya te digo, me ha parecido un disco brutal. Me gusta mucho ese contraste que tiene entre las partes más emocionales, ¿no? Y las partes más densas. Me ha gustado muchísimo. No me acuerdo quién fue en concreto el que lo recomendó. Es posible que también me hubiera salido en mis propias playlists, porque si no me equivoco, estos van con Season of Mist y yo es un sello que generalmente estoy acostumbrado a que me gusten las cosas que sacan. Así que Así que Normal. bueno, No te que todo el equivocas, ¿eh? mundo se ponga, Editan con Season of Mist. sí, que todo el mundo se ponga una escucha a esto porque creo que merece mucho la pena. Este disco, de hecho, lo iba a recomendar yo en nuestros chats, pero alguien se me adelantó. O sea, sí, sí. Alguien lo sacó antes y yo simplemente dije después que era un Yo es que creo que disco. fui yo, pero ya no estoy muy seguro de... Hostia, es que cada viernes salen tantísimos Sí, discos, sí, sí. Es imposible sobre todo acordarse, tío. recomendáis, porque yo al Ujú. final no le hago mucha. Yo ya con meterme en el chat y empezar a escuchar lo que más o menos me llama la atención, yo ya tengo para meses. Sí, sí. De hecho, yo hay Complicado veces que ponerse al pasa día. tiempo hasta que puedo escuchar algunas de las cosas que se recomiendan, obviamente. Quiero decir, lo tengo ahí en las colas y ya llegará cuando toque. Ujú. Es Sí, que sí, sí, yo yo me paso el creo que viernes, tengo yo me paso el todavía uno viernes ahí. también. Sí, Julen le mola ahí meterle ahí. Es que me paso de lunes a jueves escuchando lo que voy a poner yo, poco a poco, y luego el viernes me lo paso escuchando lo que ponéis los demás. Y buah, A me todo- encantan los viernes. Sí, tío. Qué gran día, ¿eh? Mm. Ahora, los viernes tienen muchísimo más sentido desde que hacemos todas estas movidas. Sí. Sí. Vale, pues si os parece, hasta aquí ha llegado esta segunda sesión del podcast, del Collecta Day Podcast. Y bueno, sí que me gustaría también comentar, volver a animar a la gente a que se una a esta charla distendida, que cuantos más seamos, más variedad habrá y seguramente más discos se sumarán a la lista. Así que yo, por mi parte, aquí os espero a todos. Aquí Eso es, estaremos. chavales. Animarse, que es gratis. Y nos lo pasamos muy bien. Bravo. Venga, pues, hasta la próxima. Venga, chao, chao.